Bueno, muy bien, muy buenas noches, ahora sí, siendo las 20:20 en la República Argentina y también en la ciudad de Rafaela, te invito a que podamos acercarnos, tomar asiento, tomar unos mates, compartirlos, y te invito a que podamos orar para dar inicio en esta noche a la clase magistral. Sí, ¿por qué no? Magistral, sí. Bueno, te invito a que cierres tus ojos un ratito y antes de que oremos juntos, ¿cómo te fue hoy en tu relación con el Señor? Hay días y hay días. Lo interesante es que Él nunca cambia, Él siempre está. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Así que tenés este ratito para darle gracias. ¿Por qué te gustaría agradecerle a Dios en esta noche? Dice el Salmo 75, gracias te damos, oh Dios. Te damos gracias porque tu nombre está cerca. Los hombres hablan de tus maravillas. Dice el Salmo 40, 17, aunque yo esté afligido y necesitado, el Señor está pensando en mí. Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza. Señor, en esta noche te agradecemos por prestarnos atención, porque cada vez que te llamamos nos atiendes, porque nos supera tu gracia, tu misericordia. Lo que hace que este día tenga valor es todo lo que has invertido en nosotros. Gracias por ayudarnos a reaccionar a tu amor, por dejarnos conocer tu verdad, por darnos acceso a tu presencia, a tu palabra, a tus promesas. Queremos que tu Espíritu Santo, de una manera invisible pero muy real, trabaje en nuestros corazones en esta noche. Atiendas la necesidad de cada uno de nuestros corazones, nos hables de la forma en que te podamos entender, que la exposición de tus palabras nos alumbre, nos haga entender, nos ayude a tomar buenas decisiones, nos haga conocerte más. Es por eso que en esta noche dedicamos este tiempo, te pedimos que lo bendigas a Gustavo, a Adriana, bendecí nuestra concentración, Señor, que a pesar del cansancio, de las cosas vividas, nada nos llame más la atención que tu consejo. Cuida a los que vienen en camino y que en esta noche hagas un despliegue de tu potencia, de tu poder, de tu gloria y de tu amor. Te necesitamos mucho, Señor. Gracias por estar disponible para nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibimos con este fuerte aplauso a un amigo de la casa. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a comenzar con el apunte número 5. Ustedes lo tienen seguramente, que habla de los nombres de Dios. Y vamos a tomarnos un rato solamente, viendo también que han avanzado los minutos en esta noche. Y yo quería que ustedes tengan esto como para concluir el tema de teología propia. Si bien todos estos temas no están desarrollados exhaustivamente, sino que estamos viendo un panorama, era interesante que ustedes puedan tener por lo menos una reseña acerca de este tema y de su importancia. Ustedes saben que en la cultura hebrea era muy importante o se daba mucho valor a los nombres, porque explicaban o hablaban acerca de la persona. Eso no es, ya lo hemos hablado algunas clases atrás, no es algo que hoy tenga mucho significado para nosotros. Los nombres para nosotros son, los papás ponen a sus hijos nombres por cómo suenan o porque el tío se llamaba así o por el abuelo, no sé. Pero para la cultura de los tiempos bíblicos, los nombres eran muy importantes y eran una expresión o hablaban y revelaban cosas acerca de la persona, ¿no? Y hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, cómo Dios se ha dado a conocer. Uno de los principios
de interpretación bíblica o hermenéutica que vamos a ver dentro de algunas clases nada más, tienen que ver con que la revelación de Dios ha sido progresiva, ¿no? Lo que nosotros tenemos en nuestras manos, como uno de los medios de revelación especial, eso lo vamos a ver también en la próxima clase, los medios de revelación, la escritura no fue dada de golpe, no fue dada una sola vez, ¿no es cierto? Ha sido la compilación de la revelación que Dios dio de sí mismo, fundamentalmente, a través de los tiempos. Y por ejemplo, yo recordaba un pasaje ahí cuando en Génesis 32, Jacob, antes de encontrarse con su hermano Esaú, después de mucho tiempo, ustedes saben todo el conflicto que había existido entre estos dos hermanos desde siempre, ¿no? Y él se encuentra, hay relatos que son un poco sorprendentes en la Biblia, y él se encuentra una noche con un varón con el cual entabla una lucha, pelea, durante toda la noche. Y este Jacob era un tipo bastante terco, ¿no? Y no lo largaba. Y resulta que este varón con el cual él estaba peleando, podríamos denominarlo como una cristofanía, una manifestación del Cristo preencarnado, pero él no lo sabía. Y en un momento, cuando ya se avecinaba el alba, el varón este misterioso dice que lo descoyunta, le toca la pierna y saca de su lugar la pierna. Entonces él dice, déjame, y no te voy a dejar, dice, hasta que me digas quién sos, tu nombre. Dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y a mí me llamó mucho la atención porque dice, no voy a dejarte hasta que me bendiga. Entonces lo bendice este varón y después él se da cuenta de quién se trataba. Jacob se da cuenta de quién se trataba y de la gravedad del caso, ¿no? Dice, estuve luchando con Dios. Y es un poco figurativo de lo que fue la vida de Jacob, ¿no? Entonces Dios se revela a Jacob, tener un encuentro, eso también como para personas, las experiencias y nuestro encuentro con Dios no es igual para todos. A personas les lleva mucho tiempo y años de su vida y un montón de experiencias y de golpes también en la vida, llegar a darse cuenta de quién es el Dios verdadero y de conocerlo. Eso le pasó a Jacob. Pero me llamaba mucho la atención esa pregunta que el Señor le hace. Porque estaba con él. Dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Como que era demasiado para que él en ese momento le manifieste en toda su plenitud quién era. Qué curioso, ¿no? Que a pesar de haber estado en ese momento con él, pero yo no sé si Jacob podría sobrellevar lo que implicaba en ese momento una manifestación o una revelación mayor de Dios de la que él había recibido hasta ese momento. Y yo leía también en el Salmo número 9, un salmo de David, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, decía David. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y en el versículo 6 dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Acá vemos cómo hay atributos de Dios que se van manifestando, ¿no? Él como juez dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Pero fíjense, y esto es muy interesante lo que dice el versículo 10 en relación a esto que estamos hablando. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué principio tan interesante. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo podemos confiar en un Dios al cual no conocemos? Y por eso la importancia de los nombres a través de los cuales Dios se ha revelado a sí mismo, a nosotros, a su pueblo. ¿Qué principio, no? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este es un principio que se tiene que dar así también en nuestra vida. Nosotros vamos a confiar en Él en la medida que le conozcamos más en profundidad.
nuestra fe se fortalece, nuestra fe se establece, se arraiga, crece y se profundiza en la medida que nosotros conozcamos más a este Dios. Y los nombres de Dios son muy significativos, muy importantes. Incluso ustedes van a ver, por ejemplo, en el Salmo 23, el Salmo 23 que lo conocemos tanto, ¿no? Dice, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es una expresión que se va repitiendo muchas veces en los salmos, en los libros proféticos también. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 20, estas referencias las pueden anotar, pero no están ahí en los apuntes. 20, versículo 44 dice, por ejemplo, ¿no? Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga con ustedes por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vamos a poner otra versión un poquito para que ustedes se den cuenta de la trascendencia de este versículo. Cuando utiliza, o el Señor utiliza, o sus siervos, o los profetas, y se me colgó acá, ahí está, muy bien. La importancia de esa expresión, cuando habla de su nombre, dice, y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado, dice la nueva traducción viviente. Esa expresión, por amor de mi nombre, por ejemplo, en relación a Él, significa por fidelidad a mi ser. Su nombre expresa acabadamente cuáles son las características de su ser, sus atributos, su personalidad, cómo Él se ha dado a conocer, cómo se ha revelado, ¿no? Vamos a leer ahí el primer párrafo, vamos a avanzar rápido porque hay algunas cosas que podemos ver. Esto yo creo que es muy útil como una referencia, ¿no? Y para nuestra vida devocional va a ser muy interesante si vos podés ahondar y marcar incluso en tu Biblia mucho de esto, porque nos va a iluminar mucho acerca de lo que es el Señor, de su relación, de su carácter. Y fíjense, este versículo de Ezequiel es tan importante porque Él obra no en función de lo que los demás hagan o sean, sino en función de su carácter. Y eso es lo que Él quiere reproducir en nosotros. Nosotros no podemos reaccionar o actuar con las personas, por ejemplo, en base al daño o a lo bueno que ellos nos hayan hecho a nosotros, sino que nosotros, reflejando el carácter y la persona y la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que ser invariables, ¿no es cierto? Amar a todos por igual. No podemos, nuestra vida no está supeditada a cómo los demás son con nosotros, sino a la presencia de Dios en nosotros. En la cultura hebrea, el nombre de una persona no era un mero título, sino una expresión o revelación de su persona. En las Escrituras, y ahí por eso yo quería leer esta parte, porque da varios ejemplos, encontramos varios ejemplos de esto. Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. Ahí tenemos en Génesis 17:5, en la confirmación del pacto, el Señor cambia el nombre de Abraham, y este nombre sería significativo y orientativo o indicativo de lo que Dios haría de su descendencia. Jacob significa el que toma por el calcañar o suplantador. Nabal significa tonto, ¿se acuerdan? Ahí está la historia en 1 Samuel 25, cuando David quiso, después de todos los favores que le había hecho a los pastores de Nabal, quiso pedirle un favor y era un tipo tonto, la verdad, ¿no? Bernabé, por ejemplo, significa hijo de consolación. ¿Se acuerdan cómo era el nombre verdadero de Bernabé? José. Pero muchas veces pasa inadvertido, ¿no? O no sabemos, o no lo sabemos, porque Bernabé es el nombre. Fíjense qué fuerte había sido este sobrenombre que le pusieron hijo de consolación, significa que llegó a ser el nombre por el cual todos lo conocían a él, ¿no? Hablaba de su carácter, de su forma de ser. Todos estos nombres reflejan el carácter de los hombres que lo llevaron. De manera similar, el nombre de Dios es inseparable a su persona y es una revelación fiel de Él.
Cada nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de su carácter y persona. Por ejemplo, ustedes van a ver abajo el nombre Dios en hebreo muchas veces es la palabra El. La palabra El, y fíjense que muchas veces me ocurrió en alguno de estos párrafos que están, la palabrita, si ustedes tienen un resaltado la pueden marcar, es la que está en cursiva, digamos, inclinada. Pero no tiene espacio, no es la palabra Éles. La palabra El es uno de los más antiguos y comunes nombres de Dios, empleados por la gente semítica, o sea, los de esa cultura, en hebreo, en el idioma arameo hebreo. El significado exacto de la palabra es incierto, probablemente denota poder, fuerza, grandeza y majestad. Se emplea 208 veces en las Escrituras, y hay algunos ejemplos. Otra de las palabras traducidas para nosotros como Dios es Eloah, que también es incierto, probablemente comunica la misma idea de la anterior, poder, fuerza, grandeza y majestad. Después tenemos otra de las palabras, fíjense que tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, que son idiomas muy ricos, para nosotros son solamente palabras traducidas como Dios, o nombres traducidos como Dios. Pero para ellos, en este caso, otra de las palabras era Elohim. Y la palabra Elohim es el primer nombre de Dios que aparece en las Escrituras, en Génesis 1:1. Y se emplea más veces con referencia a Dios que cualquier otro nombre en las Escrituras. 2570 veces aparece. Fíjense. Es probablemente la forma plural de Eloah y comunica la misma idea de fuerza y poder. Se traduce de distintas maneras, pero fundamentalmente está refiriéndose a Dios. El hecho de que Elohim es plural es muy importante y tiene dos posibles interpretaciones, el hecho de que sea en plural. Primero, que en los idiomas de esa cultura semítica emplean ellos el plural para comunicar algo que es excepcional o único. Se llama para nosotros plural majestático eso muchas veces. Por ejemplo, un pequeño cuerpo de agua se llama agua, pero un cuerpo inmenso de agua se llama aguas. La palabra plural Elohim se emplea con respecto a Dios no porque haya más de un Dios, sino porque Él es grande e incomparable Dios, el único Dios verdadero sobre todos los falsos dioses. Segundo, la palabra plural posiblemente denota la pluralidad de personas en la Trinidad. Bueno, después tenemos la palabra Dios también traducida como Dios en arameo Elá, en griego Teos, Altísimo, que es Elión en hebreo. Bueno, hay un montón de nombres muy interesantes, pero yo quería hacer referencia, en estos minutos que tenemos por delante, a la palabra Jehová, que viene del hebreo Yahvé o Jehová mismo, ¿no? Es el nombre personal de Dios que más se emplea en las Escrituras, el nombre personal de Dios que más se emplea en las Escrituras, en más de 6.800 veces. En hebreo el nombre se escribe, y ahí tenemos el famoso tetragramatón, ¿se acuerdan que yo se los expliqué varias veces? Que son simplemente las consonantes. ¿Por qué escribían de esa forma el nombre de Dios? Por temor y por reverencia, ¿no? El nombre santo de Dios, los hebreos. Aunque es incierta la verdadera pronunciación de la palabra, es probablemente Yahvé, la gran mayoría de maestros de la Biblia creen que este nombre proviene del verbo hebreo hayag, que es ser. El nombre denota o habla de la eternidad, inmutabilidad y unicidad de Dios. Es importante reconocer que el Señor Jesucristo usó este nombre con respecto a sí mismo, afirmando su divinidad. ¿Se acuerdan cuando Él le dice, antes de que Abraham fuese, en Juan capítulo 8, yo soy? Y todos se enojaron. ¿Y por qué se enojaron? Porque Él está utilizando un nombre que se utilizaba para referirse a Dios, un nombre de Dios. Y este es uno de los nombres que más frecuentemente aparece en la Biblia. Después tenemos, podríamos decir también como una abreviación, Yah, que nosotros tenemos traducido como Jehová, Señor, que es Kurios o Kyrios en griego. Hay una palabra Señor también muy interesante, ustedes lo van a ver al pie de la página 2, y es la palabra déspotes. Denota posesión y señorío absoluto. En su uso más antiguo, déspotes, que para nosotros es déspota, es una palabra muy fea, ¿no? Porque tiene
una connotación muy desagradable para nosotros. Era el amo de la casa que reinaba con autoridad absoluta. Con el tiempo el término llegó a denotar a una persona con poder ilimitado y con poder muchas veces en la vida política de un pueblo, pero que era un tirano. Pero podríamos decir que cuando se utiliza esta palabra para hablar del Señor, y ahí tenemos un montón de referencias en el Nuevo Testamento, porque una palabra griega, acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿qué idiomas se utilizaron? Mayormente hebreo y algunas partes en arameo, en algunas profecías como Daniel. Y en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, fíjense, cuando es hebreo, entonces quiere decir o arameo, que ahí al costado quiere decir que son nombres que se utilizan en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo. Pero fíjense, ahí habla del señorío absoluto de Dios. Es una palabra muy interesante. Y cuando nosotros hacemos una referencia, y esto es lo que yo quería detenerme un poquito más, en alguno de los nombres compuestos de Dios, con la palabra Yahvé o Jehová, vemos que muchas veces en el Antiguo Testamento aparecen estos nombres compuestos con Jehová y son muy interesantes y reveladores acerca de su persona. Y cuando uno tiene y toma y considera todas estas cosas, es algo que nos hace tan bien, porque muchas veces estamos atravesando momentos. Hace un momento un hermano me decía, bueno, estoy con algunas luchas y bueno, pero la vida cristiana es así. Muchas veces tenemos que atravesar tiempos de dificultad y de luchas y bueno, forma parte de la vida cristiana todo esto. Qué bueno es cuando empezamos a profundizar en la palabra y empezamos a descubrir a través de muchos de estos nombres, cómo es el Señor y cómo se manifiesta en medio de nuestras situaciones difíciles. Por ejemplo, Jehová de los ejércitos. Ustedes han leído los Salmos, muchas veces David mayormente es el que utilizaba este nombre, ¿no? Y es el nombre Jehová o Yahvé Sabaoth. Representa a Dios como el omnipotente rey y guerrero, quien reina sobre su pueblo y los protege. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos aún en medio de la adversidad, porque el Señor nos protege. La palabra ejércitos puede referirse a seres angelicales o el cosmos. Muchas veces se habla del ejército de los cielos, ¿no? El sol, las estrellas, las fuerzas de la naturaleza, toda la creación. La idea que comunica es que el Señor reina sobre todos los seres y cosas terrenales, cósmicas o celestiales. Él lleva a cabo su perfecta voluntad y no hay nadie que se le pueda oponer. ¡Qué bárbaro! Este es mi Dios, Jehová de los ejércitos. A ver, yo busqué alguno de los textos. 24:10, por ejemplo. El Salmo 24:10. El salmista pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria, es mi Rey. Jehová de los ejércitos, el poderoso. Jehová el Altísimo. Jehová Elión, o Yahvé Elión. Habla de la soberanía, exaltación y majestad de Yahvé. Dios es el Señor sobre todo y digno de toda adoración y alabanza. Salmo 7:17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace la clase anterior de la soberanía de Dios? Él es exaltado, excelso, altísimo, está por sobre todas las cosas. Me voy a sacar los lentes porque si no... Ahí está. Jehová el Altísimo, su majestad, su soberanía. Después tenemos uno de los nombres que más frecuentemente recordamos, Jehová proveerá. Una frase que utilizamos cuando estamos por pagar una cuenta, no sé, ¿de dónde vamos a sacar la plata? No sé, Jehová proveerá, el Señor proveerá. Y realmente es uno de los nombres de Dios. Y es muy interesante porque es Jehová Jiré. Oye, no Jiré porque un giro hace bueno. Yahvé Jiré. Este nombre fue dado a Dios por el patriarca Abraham en Génesis 22:14. En obediencia al mandamiento de Dios, Abraham ofreció, ¿se acuerdan?, a su hijo Isaac sobre el altar como sacrificio. Antes de que Abraham pudiera matar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un carnero en su lugar. La redención que Dios proveyó ese día en el monte Moriah motivó a Abraham a llamar aquel lugar en referencia a lo que el Señor hizo, Jehová Jiré. Entonces,
obviamente después sigue explicando el párrafo, aunque es cierto que el Señor es todopoderoso, Él es dueño de todas las cosas, a veces nosotros relacionamos este nombre lo que tiene que ver con suplir nuestras necesidades, pero esto va mucho más allá, porque Él fue aquel que suplió para nuestra necesidad máxima, que era nuestra necesidad de salvación, ¿no? Nos redimió del pecado. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, sin embargo, Él pagó el precio. Entonces, si Él, como el razonamiento que hace Pablo en Romanos, ¿no? Si Él nos dio la salvación, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Podemos confiar en Él, que Él proveerá aún para aquellas cosas que son tal vez secundarias, pero que son las que a veces nos afligen en el momento, ¿no? El Señor es mi bandera o estandarte, Jehová Nisí. Este nombre fue dado a Dios por Moisés en Éxodo 17:15, después que Dios derrotó al ejército de Amalek. En los tiempos antiguos, las tropas se unían alrededor de un estandarte o bandera en preparación para la batalla. La verdad que se comunica aquí es que Dios es el estandarte de su pueblo. Cuando nos unimos alrededor de Él, nuestra victoria es segura. El estandarte era algo muy importante. Incluso cuando ustedes ven cómo se había organizado el campamento del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto peregrinando antes de entrar en la tierra prometida, cada una de las tribus tenía un estandarte, tenía una ubicación en el campamento especial designada por Dios y había un estandarte. El estandarte es representativo también del pueblo. Eso es lo que es para nosotros el Señor. Él nos representa, nos convoca. El Señor que santifica, Jehová Kodesh. El nombre aparece por primera vez en Éxodo 31:13 y varias veces en Levítico, por ejemplo. La palabra santificar, que es Kodash, significa separar algo o alguien de su uso común y consagrarlo o dedicarlo a un propósito especial. Este nombre comunica muchas verdades maravillosas al pueblo de Dios. Dios nos ha separado del resto de los pueblos de la tierra. Él nos ha consagrado para su servicio y está obrando para conformarnos a su imagen. ¡Qué bárbaro! Nos separó con un propósito especial. ¿Cuánto valor nos da eso a nosotros? El Señor es mi pastor, Jehová Raá. Este nombre se encuentra en uno de los más conocidos y amados capítulos de toda la Escritura, el Salmo 23. Este nombre es uno de los más estimados. Él es el pastor de su pueblo. Él los ama, los alimenta, los guía, o sea, nos apacienta. Y guarda a su pueblo de sus enemigos. Fíjense todas las veces que se utiliza este nombre. En el Nuevo Testamento Dios está presente en Jesucristo como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. El Señor tu sanador, en hebreo sería Yahvé Rafá. Este nombre se encuentra, por ejemplo, en Éxodo 15:26, donde Moisés declara las promesas de Dios a la nación de Israel. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este nombre asegura que podemos confiar en él, en el cuidado soberano, de Dios. Él nos ha sanado de la mortal enfermedad del pecado y es poderoso para sanarnos físicamente, si por medio de tal sanidad su voluntad y gloria pueden ser promovidas. Indudablemente lo trascendente de todo esto, más por supuesto que el Señor se manifiesta y se glorifica sanándonos de las enfermedades físicas, pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo más importante? La sanidad espiritual, la sanidad espiritual que se atribuyó a aquellos que hemos creído. El Señor está aquí, o está presente, Yahvé Samá. El nombre se encuentra en Ezequiel 48:35, donde Dios promete su presencia. Estamos en la página 4. ¿Sí? Está bien. Promete su presencia en la completa restauración de su pueblo en los últimos días. La presencia de Dios siempre ha sido una bendición especial para el pueblo de Dios. Adán caminó con Dios en el Edén antes de su caída de juicio. En Éxodo 33, Moisés pidió que la presencia de Dios acompañe a Israel en su peregrinaje en el desierto. Dios bendijo a su pueblo por medio de llenar el templo con su presencia. La presencia de Dios es algo que infunde aliento a su pueblo. Fíjense qué triste,
En el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, que es muy recomendable leer, en un momento hay una narración, una narración progresiva de cómo la gloria de Dios abandona el templo. La gloria de Dios era la manifestación, la Shekinah, de la presencia de Dios en medio de su pueblo, allí en el templo, ¿no? Y qué triste, fíjense la apostasía o cómo el pueblo se había apartado de Dios a tal grado que cuando se va yendo la gloria de Dios, nadie se percató, nadie percibió que ya Dios no estaba más en el pueblo. Fíjense, en el templo, perdón. Fíjense la dureza del corazón del pueblo. Y cómo parece como que va relatando en cámara lenta cómo va abandonando la Shekinah de Dios el templo, y sin embargo pasa inadvertido esto. Qué tristeza. A veces nosotros, cuando nuestro corazón está engañado, está endurecido por el engaño del pecado, y no nos damos cuenta que no estamos siendo llenos del Espíritu, tal vez. Hemos perdido la sensibilidad espiritual. Eso es una de las peores cosas que nos puede pasar. Entonces, la presencia de Dios es algo que nos tiene que reconfortar, nos tiene que alentar, que tiene que infundir fortaleza interior. El Señor nuestra, justicia nuestra. Yahvé Tsidkenu. El nombre se encuentra en Jeremías 23. En este texto Dios promete que el Mesías salvaría a su pueblo y reinaría sobre ellos con perfecta justicia. Bueno, esto está relatado en Jeremías, también en Ezequiel, profecías mesiánicas, Zacarías especialmente, y cómo el Mesías un día reinará e implantará la verdadera justicia. Nosotros hoy vivimos en tiempos donde se reclama, hoy es un día especial en ese sentido, ¿no? Porque la sociedad está reclamando justicia a sus gobernantes. Y una de las peores cosas es vivir en una sociedad en la que no se disfruta de justicia social, ni de justicia que a través de la cual se juzgue los delitos, por ejemplo. Es una de las cosas más desagradables que nos puede pasar. Ahora, ¿qué alivio será y qué diferente será cuando el Mesías esté reinando y dice que regirá con vara de hierro? Y su justicia será inquebrantable, incorruptible, insobornable, porque es la justicia divina. Muy bien, después hay un montón, pero fíjense que esos nombres compuestos con Jehová, qué interesantes que son. Yo los aliento a que después en sus casas puedan, incluso aquel que le guste marcar la Biblia puede poner al lado, porque te ayuda mucho. Cuando vos estás leyendo y vos tenés esa referencia al costado, ¿cuál es el nombre que aparece ahí? Porque para nosotros aparece Jehová tal vez. Muchas veces aparece Jehová de los ejércitos, qué sé yo. Jehová tu sano, pero a veces aparece Jehová nada más, en el español. Pero qué bueno es cuando vos remarcás ahí y escribís al costado y le haces la aclaración, porque a mí me ha servido tanto eso, ¿viste? En los momentos difíciles, en los momentos donde uno necesita una palabra de aliento o está confundido y tiene que tomar una decisión, y vos encontrás eso, porque el Señor te lo manda, ¿no? Y vos lees ahí y decís, qué bárbaro, cómo eso te anima, te orienta, te fortalece, te da ánimo. Y después, vamos a cortar ahora un momento, vamos a ver que hay un montón de nombres, títulos y que son muy metafóricos también, son representativos de aspectos del carácter de Dios. Hay nombres que reflejan la gloria y majestad de Dios. Muchos estuvimos viendo la clase pasada que estábamos hablando acerca de la soberanía y majestad del Señor. Dios de dioses, Dios de gloria, Dios arriba en los cielos y la tierra, Dios invisible, magnífica gloria, así se lo llama en 2 Pedro 1, 17, majestad en los cielos, el terrible. Nombres que hablan de su eternidad, Dios eterno, anciano de días, yo soy, el que existe por sí mismo, alfa y omega, principio y fin, primero y último. Nombres que hablan de su santidad y justicia, el santo, Dios celoso, Dios de juicio, Dios justo. Impresionante. Los nombres que reflejan poder y soberanía de Dios, creador, artífice y hacedor, poseedor de cielos y tierra, alfarero, poderoso, Dios de toda carne, de toda tierra, Dios sobre todos los reinos de la tierra, Dios fuerte, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, o temible, dice Nehemías 1. Dios grande, poderoso y terrible, Deuteronomio 10. Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, Salmo 95. Rey grande sobre toda la tierra, Dios vivo y rey eterno, rey de los cielos, inmortal, invisible, rey desde tiempo antiguo, rey de toda la tierra, rey de las naciones, rey del cielo, rey de reyes, Señor del cielo,
tantos nombres que hablan de su soberanía y poder. Nombres que reflejan el juicio e ira de Dios. Dios celoso, fuego consumidor. Yo me acuerdo cuando leí, hace muchos años, por primera vez Hebreos 12:29, dice que sirvamos a Dios con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y yo miedo tenía después. Y es cierto. A veces nosotros obramos y procedemos y decidimos en la vida con tanta liviandad, ¿no? Teniendo en cuenta que el Señor es un juez justo y es fuego consumidor. No podemos tomar tan a la ligera su autoridad sobre nuestras vidas. Dios celoso vengador, Dios de retribuciones, guarda de los hombres, juez de toda la tierra. Nombres que reflejan la relación de Dios con su pueblo. Y ahí vemos que Él es el único creador, Dios verdadero, creador, fiel creador, que Él es íntimo con su pueblo. Qué bueno que nos hace cuando nosotros vemos estos nombres, ¿no? Él es Padre, Padre Santo, Padre Justo, Padre de las Luces, Padre Celestial, Abba Padre, como si diríamos papi, un término muy afectivo, está ahí en Romanos 8, Gálatas 4, marido. Bueno, Dios, el Dios que es fiel y ama y perdona a su pueblo, Dios que reina sobre su pueblo, que salva a su pueblo, da seguridad a su pueblo. Que bueno, ahí vos marcás y ponés ahí al lado, Él es la roca, fortaleza de los siglos, al lado de esos textos. Dios pelea por su pueblo, ayuda a su pueblo, sostiene a su pueblo, cuida a su pueblo, y Él es la recompensa de su pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Cuando uno empieza a leer y concentrarse y meditar en todos estos textos bíblicos, qué bien que nos hace a nosotros. Porque no solo fortalece nuestra fe, la hace crecer, sino que también Dios nos enseña y nos ilumina mucho respecto de su carácter. Esto sería imposible dar tantos calificativos acerca de cualquier ser creado, ¿no es cierto? Nosotros decíamos en alguna clase atrás que tal vez se pueden, de acuerdo a tus ocupaciones o las funciones que una persona tenga, se pueden dar distintos calificativos. Una persona tal vez como papá puede ser cariñoso, responsable, como trabajador puede ser un cumplidor, como amigo puede ser fiel, qué sé yo, muchos calificativos, pero nunca nadie en la tierra puede tener tantos calificativos como nuestro Dios. Él es único, es distinto, es diferente. Por eso nosotros creo que esto cuando vamos descubriendo y vamos aprendiendo acerca de todo eso, empezamos a alabar y adorar de un modo inteligente a nuestro Dios, porque realmente empezamos a conocerlo mejor. Decía el texto que nosotros leíamos ahí en el Salmo número 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Muchas de nuestras decepciones en la vida, de nuestros pasos en falso, de nuestros pecados y errores, vienen a raíz de tomar decisiones lejos de la voluntad de Dios, por no confiar en Él, por no descansar en su voluntad. Y qué bueno es que nosotros nos enfoquemos apropiadamente en un Dios que conozcamos, en un Dios en el cual nosotros que vayamos definiendo y vayamos desarrollando un concepto más acabado de su persona. Es algo que nos llevará toda la vida. Lo vamos a conocer y lo vamos a ver un día a Él cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, ¿por qué no invertir tiempo conociéndolo cada vez más? Vamos a parar 5 minutitos y vamos a arrancar con el tema. Quería dedicar por lo menos 40 minutos a esto que me parece que es muy interesante. Es un material muy bueno para que uno lo tenga de consulta. Pero vamos a arrancar en minutos nada más con bibliología, que esto sí nos va a llevar a algunas clases más. Vamos tomando nuestras ubicaciones. Tenemos media horita más, vamos a tratar de aprovecharla. Bueno, vamos a arrancar con un tema muy importante.
Bibliología es otra de las doctrinas dentro de la teología sistemática. Y antes de comenzar, yo quiero invitarlos a que pensemos, porque una de las cosas lo vamos a ver un poco en la próxima clase seguramente, pero es importante considerar el papel y el rol que juega la Biblia en nuestras vidas y qué significa la Biblia para nosotros en nuestras decisiones, y paralelamente, o no solo en lo personal, sino también en lo ministerial. ¿Qué papel juega la Biblia? ¿Qué lugar tiene la Biblia en nuestras vidas? Y si es o no una referencia para nosotros. Decimos que servimos al Señor. ¿Qué es el ministerio? El área de servicio que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces, en la iglesia y como iglesia, porque nosotros somos iglesia, ese es nuestro concepto. El concepto bíblico de iglesia es que somos nosotros los llamados, los elegidos del Señor. No elegidos en un sentido exclusivista, entiéndame bien, sino aquellos que por su gracia hemos sido elegidos. Pero estamos indudablemente viviendo en tiempos donde hay crisis de autoridad. Hay crisis de autoridad. Lo podemos ver en la sociedad, lo hemos visto ya en los últimos 50 años. En la cultura en la que vivimos ha sido modificada drásticamente. Nuestros padres nos han contado a través de su experiencia, de su niñez, de su infancia, de su experiencia en la vida, cómo se manejaban y cómo era la relación que existía con los adultos cuando ellos eran niños. Y acá algunos nos podrían contar acerca de eso, ¿no? Cómo incluso a los padres se los trataba de usted o al papá. Y había mucho respeto y había otros valores que estaban implantados, ¿no? Indudablemente yo no estoy diciendo que todo tiempo pasado haya sido mejor, pero sí, en los últimos 50 años ha habido ciertos cambios drásticos de cosas que fueron absolutos en otro tiempo, pero que hoy no tienen nada que ver, ¿no? Y estamos viviendo un tiempo de crisis en relación a lo que es la autoridad, en todos los ámbitos de la vida. Y eso llega también al contexto de la iglesia. Y nos damos cuenta que las personas, vos te vas a encontrar con un montón de situaciones, especialmente si te toca trabajar en un área de servicio, de un ministerio relacionado con la vida de personas, puede ser un grupo pequeño, célula o en una de las áreas de edades de la iglesia, y las personas ya no tienen ningún tipo o sea, hablan de ciertas cosas con mucho desparpajo, ¿no? Y vos, por ejemplo, si trabajás con adolescentes o jóvenes, te vas a dar cuenta y te puede llegar a pasar que venga una pareja y dice, bueno, yo tengo relaciones con mi novia, ¿y por qué está mal? ¿Acaso está mal tener relaciones con mi novia? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo respondemos ante ese, como pueden ser una gran diversidad de temas, ¿no? ¿Cómo nosotros respondemos o orientamos? ¿O acaso por querer modernizarnos y estar ayornados a los tiempos en los que vivimos, posmodernos, en los que vivimos nosotros, y bueno, hay que adaptarse y amoldarse? No, la verdad de Dios es absoluta, no es relativa, no cambia de acuerdo a los tiempos, porque es la palabra y la revelación de un Dios que no cambia. Él decía, desde el siglo hasta el siglo, decía la antigua versión, desde de eternidad a eternidad yo soy Dios, o sea, Dios no cambia de acuerdo a los tiempos. Ahora, ¿cómo nosotros transmitimos de un modo relevante esta verdad? Incluso la iglesia misma precisamente ha sido permeada o ha sido influenciada por toda esta cultura de valores y de relatividad absoluta en el que vivimos y de nueva tolerancia. Una cosa es el concepto bíblico de tolerancia y otra cosa es el concepto posmoderno de tolerancia. El concepto bíblico de tolerancia tiene que ver con aceptar, amar a las personas más allá de sus pecados sin consentir lo que hagan. Nosotros amamos a las personas, el Señor Jesús amó y manifestó a esa mujer que le trajeron, que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿se acuerdan? Y muchos otros estuvo con pecadores. No quiere decir que Él apruebe su pecado,
pero él fue tolerante con la persona, amó al pecador sin aprobar el pecado. Bueno, ese es un concepto bíblico de tolerancia. Pero el concepto de hoy de tolerancia tiene que ver con aceptar y aprobar conductas y cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que amar a las personas y a recibir a todos con amor. Pero eso no significa que estemos aprobando conductas desordenadas. Y sí tenemos que, con mucha gracia, misericordia y amor y paciencia, orientar, enseñar, corregir. Pero indudablemente aún la Iglesia de Cristo y la Iglesia cristiana, entre comillas, el cristianismo de hoy, podríamos decir, ampliando un poco el abanico, está sufriendo y está atravesando por crisis de autoridad. Ahora, hablando de la autoridad en relación a Cristo y su iglesia, ¿cómo gobierna Cristo su iglesia? ¿Cómo gobierna Él su iglesia hoy? Entonces hay muchos conceptos. Yo noté algunos, 5 por lo menos. Bueno, ¿cómo interpretan ciertas ramas del cristianismo de hoy? Por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando hablamos de autoridad, ¿cuál es la autoridad y cómo piensa la Iglesia Católica que Cristo gobierna su iglesia? Bueno, a través del Papa y sus obispos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que una de las prerrogativas o derechos absolutos del Papa, del Santo Padre, de su concepto, ¿no? Es el único que tiene la autoridad de interpretar correctamente las Santas Escrituras. Estamos hablando del concepto católico romano, ¿no es cierto? Bueno, entonces, según ellos, Cristo gobierna su iglesia de esa forma, a través del Papa y sus obispos. Pero también la Iglesia Ortodoxa dice que Dios gobierna o Cristo gobierna su iglesia a través de la santa tradición. Ellos le llaman así, la santa tradición. Por ejemplo, el credo apostólico, la liturgia, los escritos de los padres de la iglesia, que fueron los primeros líderes de la Iglesia de Cristo del segundo siglo, podríamos decir. Entonces, ellos se orientan en la tradición como un parámetro a través del cual Cristo gobierna su iglesia hoy. La teología liberal, por ejemplo, que fue algo que surge a partir del siglo XIX, a partir de Barth, no Bart Simpson, Karl Barth, se llama este personaje, buscá después acerca de él, dice que Cristo gobierna su iglesia a través, por ejemplo, de la razón, de la conciencia y de la experiencia. ¿Entendiste? Dice, bueno, Cristo gobierna su iglesia a través de la razón, de lo intelectual, de la conciencia del hombre y de las experiencias. Es un poco peligroso. Ciertas iglesias, por ejemplo como la anglicana, dicen que Dios gobierna su iglesia a través de las Escrituras, es como si fuera una mesa de 3 patas. Dios gobierna su iglesia a través, o Cristo gobierna su iglesia a través de las Escrituras, la tradición y la razón. El problema con esto es que, bueno, cuando hay discrepancia entre alguno de estos 3 puntos, ¿cuál prevalece, no es cierto? No es tan fácil. Y por último, la opinión reformada, la opinión del cristianismo evangélico que surge de la Reforma, es que Cristo gobierna a su iglesia a través de las Escrituras, de las Santas Escrituras, ¿no? Entonces nosotros nos identificamos con esta postura o esta posición. Nosotros interpretamos y creemos que Dios gobierna su iglesia a través de las Escrituras, de la Biblia. La Biblia es la autoridad máxima en razón o en virtud o lo que tiene que ver con materia de fe y conducta. Y yo quiero hacer una cita de lo que dice John Stott, el teólogo ya, como decían antiguamente, en la patria celestial, ¿viste? Bueno, ya que el Señor se llevó, ya muy viejito, John Stott en el año 2011, pero fue una de las personas que más luz trajo, más utilizada por el Señor en el siglo XX, y él dijo, la Escritura es el decreto real por medio del cual el Rey Jesucristo gobierna a su iglesia. A mí me gustó mucho este concepto. Si querés toma nota, no está ahí. No está. La Escritura es el decreto real, Escritura con mayúscula porque es la Biblia, ¿no? La Escritura es el decreto real por medio del cual el Rey Jesucristo gobierna a su iglesia.
Lo vamos a repetir porque no está en el PowerPoint. Yo no lo puse en el PowerPoint. La Escritura es el decreto real y medio por el cual el Rey Jesucristo, nuestro Rey Jesucristo, gobierna a su iglesia. Esto es algo muy absoluto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la soberanía de Dios en la clase pasada? Hay una naturaleza humana que se resiste ante la autoridad de Dios. Bueno, la Escritura es el medio de revelación que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Esto nos habla de que la autoridad suprema sobre la tradición y sobre la razón es la Escritura. Todo lo otro es muy relativo. Podríamos decir que es subjetivo. Solamente la Escritura, solamente la Biblia es algo que es de valor absoluto y que es objetivo, no subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con el valor que le demos a la experiencia, al pensamiento. Entonces, no estamos minimizándolo, pero sí que todo se debe ajustar o ponerse bajo la autoridad de la Escritura. Todo aquello que no condiga con la Escritura no es correcto. Muchos de los errores que se cometen en la Iglesia de Cristo hoy, muchos de los errores que se cometen, y excesos aún, y manipulación de las personas, tienen que ver con ignorar la Escritura. Porque si nosotros conociéramos más de la Biblia, estaríamos conduciéndonos y estaríamos obrando como Iglesia de Cristo de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. Yo simplemente quería dar esa introducción para que entendamos cuál es la trascendencia que para nosotros tiene que tener la Escritura en todos los órdenes de la vida, en mi vida personal, en mi vida privada, en mi vida familiar, en mi conducta delante de los que me conocen, en el contexto de la iglesia también. Pablo le decía a Timoteo, yo te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, en el contexto de la iglesia de Cristo, para que nosotros sepamos cómo tenemos que conducirnos en la vida. Necesitamos tener la Escritura como referencia. Y ahí vamos a ver un montón de versículos que lo vamos a ver en breve, nada más del poder y del valor y de la incidencia transformadora que la Escritura tiene que tener en nuestra vida. Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo no sé si alguna vez lo dije, ya viste, cuando uno habla en distintos lugares ya no sabes si es capaz que estoy diciendo lo mismo. Otro día le iba a contar una anécdota, que no me pasó a mí, le pasó a un pastor amigo, repitiendo un mensaje que había dado el día anterior a los mismos, ¿viste? Un desastre. Bueno, pero ustedes saben que esa palabra, si vamos a versiones más antiguas, dice que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y ahí la palabra traza, ¿viste? Ya es como que se te va complicando porque ya pierde un poco el sentido para nosotros. ¿Y por qué traza? Y literalmente quiere decir corta. ¿Y por qué corta? ¿Que voy a venir con una tijera y me voy a empezar a cortar la Biblia? No. El oficio de Pablo era fabricar tiendas. Era un oficio redituable en su tiempo, hacer carpas. ¿Y las carpas con qué se hacían? Con cueros curtidos de animales. No había los materiales que existen hoy en día sintéticos. Entonces, ellos tenían, los que fabricaban tiendas, tenían moldes. Las hermanas que tienen algunos años van a recordar que antes venían los moldes para hacer los figurines, bueno, para hacer los vestidos y todas esas cosas. Yo me acuerdo que era chico y venía mi abuela y abría la revista Para Ti, La Vosotras, qué sé yo, esa revista. Y habría unos moldes adentro y eran todos, parecían como planos que se superponían. Vos no entendías nada porque eran todas diferentes, ¿no? Eran moldes eso, para un vestido, para una camisa, qué sé yo. Bueno, los que hacían tiendas tenían esos moldes. Entonces ellos, con mucho cuidado, tenían que trazar y cortar ese cuero. Si se equivocaban cortando el cuero, no servía más el cuero. O por lo menos le servía para otra parte. Pero se arruinaba esa piel, era muy costoso. Entonces había que saber cómo cortar y trazar. Trazar y cortar, perdón.
correctamente, cortar correctamente, para que todo tome forma después, cuando arme la carpa, ¿no? Entonces, esa es la idea de lo que le estaba transmitiendo Pablo. Timoteo, tenés que saber cortar correctamente, eso habla de discernimiento, saber decidir correctamente, saber aplicar la verdad de Dios a situaciones prácticas de la vida. Saber utilizar, saber aplicar el juicio correcto en el momento justo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la vida. Por eso es tan importante la Biblia. Bueno, arrancamos ahí y tenemos ahí algunos conceptos. Cuando hablamos de bibliología, es una de las doctrinas de la teología sistemática que se dedica al estudio de la Biblia. Es una palabra compuesta, ustedes la tienen acá, ¿no? La palabra Biblia proviene del griego biblos, que significa libros literalmente. Y logos, que viene de discurso, palabras, discurso, o sea, discurso o doctrina de las Sagradas Escrituras, en este caso. Podríamos decir que la Biblia se trata de una colección de libros, es una biblioteca. Ustedes, fíjense, ustedes fueron afortunados porque yo tengo en blanco y negro el último dibujito. Mi intención no era que salgan colores, pero bueno, vino a todo color. Qué bárbaro, che. Y ustedes van a ver que la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 componen el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo. Vamos a ver la estructura más adelante, pero van a ver entonces que tenés una biblioteca en tus manos. Tiene un valor impresionante esto, ¿no? La bibliología se ocupa de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Hay una revelación, vemos ahí en el apunte, que Dios se revela a sí mismo, hablando con misericordia y ternura, revelando su plan maravilloso que ha ideado desde antes de la creación del mundo. Si vos pudieras explicar en pocas palabras de qué se trata la Biblia, ¿qué dirías? ¿De qué habla la Biblia? ¿Nunca te preguntó alguien, algún amigo, algún familiar? Che, ¿y vos que estás todo el día leyendo la Biblia? Porque es como todo el día. No sé si está todo el día, ojalá tuviéramos todo el día. Vos que estás todo el día, ¿de qué habla la Biblia? ¿Nunca te preguntaron eso? Y te dejaron ahí. ¿Cómo? Bien, muy bien. Ahí está. Del plan de Dios para nuestra vida. Muy bien, Carlito, ¿qué dijiste? La historia de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Como Dios se revela a la humanidad. Muy bien. Sí. Sí, de la personalidad de Dios, de cómo es Dios. ¿Sí? Bueno, pero ustedes son re inteligentes, ¿no? Pero, yo me acuerdo de uno que le dije, ¿de qué habla la Biblia? Y no sé, habla de muchas cosas. Quería zafar, ¿viste? Muchas historias. Sí, te cuento un montón de cosas, pero básicamente tiene que ver un poco, si reunimos todos los conceptos que ustedes tiraron, habla precisamente, podríamos decir que, ¿viste que vos vas al cine? Yo miro así porque yo no sé si estoy diciendo lo mismo que dije hace poco. Vos vas al cine, un déjà vu tengo, ¿viste? Vos vas al cine y dices, che, vos fuiste a ver la película tal, qué sé yo, la película Chapi, ¿sí? ¿Y de qué se trata la película Chapi? Y vos en 30 segundos, no se estrenó todavía. Es horrible. Si le preguntás a ella te decía horrible. Mariela te dice, es horrible, Chapi, no vayas a verla. Bueno, pero uno es capaz de en 30 segundos, ella en 2 segundos ya te dijo horrible. Pero vos en pocos segundos vos explicás una película. Vos la viste, no sé, te pudo haber gustado, ¿no? Pero vos en pocos segundos vos explicás y das una trama, un argumento básico de lo que es la película. Qué bueno sería que nosotros también en pocas palabras podamos explicar de qué se trata la Biblia, ¿no? Podríamos decir que la Biblia es la historia de amor de parte de Dios al hombre, de Dios para con el hombre y de cómo se propuso rescatarlo, ¿no? Hay muchas formas de explicarlo así, pero qué bueno que es eso, que tengamos una idea acabada. Muy bien. Ahí empieza hablando de algunas cosas que la vamos a ver en la próxima clase, de la singularidad. La próxima clase vamos a hablar acerca de una de las cosas tiene que ver con la singularidad de la Escritura. Y yo voy a subir esta semana, un libro que es muy bueno, es un libro apologético, que es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un muy buen, en PDF está,
porque tiene no sé cuántas páginas. Y me parece muy interesante que ustedes puedan acceder a todo ese material porque cómo está desarrollado, ¿no? Ustedes saben que Josh McDowell fue un hombre que siendo universitario en los años finales de los 50, principios de los 60, él se propuso desacreditar al cristianismo. Se propuso escribir un libro, hacer una investigación para desacreditar al cristianismo. Y él mismo, al paso del tiempo, adoptando una actitud muy objetiva, ¿no? Porque estaba fastidiado por los cristianos. Él no creía en que los cristianos fueran felices realmente, creía que todo era trucho, ¿no? Entonces estaba enojado y él quiso desacreditar el cristianismo y principalmente a Cristo. Y ahí le fue mal. Porque él mismo termina reconociendo la figura de Jesucristo como ser histórico, la resurrección de Jesucristo como un hecho sin precedentes dentro de la historia, estudiando durante muchísimo tiempo el tipo, y se convierte a Cristo. Entonces él tiene una mente muy analítica y científica para exponer verdades que defienden la fe cristiana ahora, ¿no? Vamos a ver acerca de la singularidad de la Biblia, de cómo fue escrita en un periodo de 1600 años por personas, prácticamente 40 autores de distintas nacionalidades, culturas, oficios, experiencias, impresionante, ¿no? Esta materia nos lleva al estudio de la Biblia y hay tres cosas básicamente que vamos a ver cómo fue preparada, su preparación, la revelación e inspiración, estos conceptos que son tan importantes, su formación, o sea, el canon bíblico, cómo se formó, cómo llegó hasta nuestras manos este libro que está compuesto por 66, ¿por qué son 66 y no son 30 ni 100? ¿Por qué? Y su interpretación, vamos a ver al final algunos principios de interpretación bíblica. Pero para que nosotros nos demos cuenta de la dimensión de su palabra, vamos a ver algunos versículos. La Biblia es de Dios que ha hablado en la historia y por eso él dice, por ejemplo, en Hebreos 4:12, ahí tenemos algunos versículos que ustedes van a poder ver y seguirme en la pantalla, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, fíjense, hasta partir el alma y el espíritu, hasta lo más profundo del ser. Las coyunturas y tuétanos. ¿Qué es el tuétano? Es lo más profundo del hueso, el interior del hueso. Y discierne, o sea, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué bárbaro! Es como una espada que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso dice este versículo. Después el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Vos no podés cambiarle la cabeza ni el corazón a nadie. Solamente Dios a través de su palabra lo puede hacer. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 19 podríamos decir que es un resumen del Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Pero el Salmo 19 es magistral. Como en tan pocas palabras, y se utilizan un montón de términos que son sinónimos para referirse a la palabra de Dios, es tan profundo. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta que se responde a sí misma. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, aún a las personas más limitadas puede iluminar. La exposición de tus palabras alumbra. 2 Timoteo 3:15. Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben quién fue la máxima o la principal influencia en la vida de Timoteo? Nosotros vamos a decir Pablo. La mamá, su mamá y su abuela. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mamá?
Eunice, y la abuela, Loida. Ellas desde chiquitos lo instruyeron en el camino del Señor. Fíjense el valor que tiene para nuestros hijos. ¿Nosotros queremos que nuestros hijos no cometan nuestros errores cuando crezcan? ¿Que ellos se manejen en la vida de otra forma? Enseñémosles en la verdad de Dios desde chiquitos. Dice, toda escritura, y después el versículo que sigue es trascendente, lo vamos a analizar en la próxima clase. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Amonestar, llamar la atención. Cuando alguien te advierte que estás cometiendo un error, eso hace la escritura. Cuando vos lees, ahí te das cuenta, muchas veces, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de errores que estamos cometiendo. Decir, me estoy equivocando, estoy haciendo mal. La Biblia, Dios a través de su palabra te habla. Enseñar, redarguir, corregir, te enseña cómo volver al camino. Instruir en justicia, te enseña a su vez cómo no volver a desviarte, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios, sean perfectos. Y ahí la palabra es maduro, equipado, eso significa la palabra perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bárbaro! Toda escritura, y ahí está con mayúscula, es inspirada por Dios. Vamos a ver el concepto de inspiración. ¿A qué se refiere la Biblia con este término? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hoy en día hay una crisis de conceptos y dentro del cristianismo mismo, donde muchos se levantan y se autoproclaman como profetas, y diciendo el Señor me reveló esto, y parece como que la Biblia entonces se sigue escribiendo hoy en día. Ya tenemos toda la revelación de Dios, y muchos errores se cometen por ignorancia. Ninguna escritura, ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nadie se puede constituir como el entre comillas, heraldo, el siervo, el mensajero de Dios por excelencia. No, sino que los santos hombres de Dios, o sea, aquellos que utilizó Dios en la antigüedad, hablaron siendo, de nuevo este concepto, inspirados por el Espíritu Santo. Una operación sobrenatural de parte de Dios. Algo maravilloso, ¿no? La Biblia es sobrenatural, la Biblia es una palabra que es viva, ningún otro libro tiene todas estas virtudes. Hay obras magníficas de la literatura humana, hay obras que son de tanto valor. Vos podés leer El Quijote de la Mancha, podés leer Shakespeare, vos podés leer un montón de cosas, pero nada se compara al valor y a la influencia que puede producir la palabra de Dios. Nada se compara a la Escritura, nada se compara al libro de Dios. Por eso hay una frase que tenemos que recordar siempre: para ser salvo, cree la Biblia. Para ser sabio, lee la Biblia. Para ser santo, vive la Biblia. Es una buena frase, ¿no? Para recordarla y tenerla atesorada. La autoridad de la Biblia, y vamos terminando, ¿no? Hay algunas, vamos a retomar en la próxima clase, ya terminamos. Precisamente vamos a afirmar lo que yo comenzaba hablando hoy, ¿no? Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, estamos refiriéndonos al hecho de que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Este es un concepto muy importante, porque el neoliberalismo que tiene una gran influencia en el cristianismo de hoy dice no, que la Biblia contiene conceptos inspirados por parte de Dios. Cuidado. Este concepto es mucho más absoluto. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de tal manera que desobedecer a esa palabra es desobedecer a Dios directamente. Y vamos a hablar de algunos conceptos que hablan y que afirman la autoridad de la Biblia, que la Biblia habla de esto, afirma esto acerca de sí misma, que también nos convencemos de esta verdad al profundizar y meditar en la Escritura, de esta verdad que es la autoridad máxima de parte de Dios.
Hay un montón de evidencias que también nos van a ayudar a afirmar este concepto y que las palabras en sí mismas dan testimonio de esta verdad. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, lo último tenemos ahí la estructura de la Biblia que está muy buena. Yo no sé si todos saben todos los libros de la Biblia de memoria, pero sería muy interesante que lo puedan memorizar, porque es importante para lo que es la mecánica de búsqueda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me aprendí en esos concursos bíblicos del grupo de preadolescentes, cuando iba a la iglesia, de chiquito, y nos memorizábamos, ¿te acordás, Henry? Bueno, uno memorizaba, se hacían esos concursos de memorización y entonces vos te aprendías todos los libros, primero el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, después los libros históricos, había algunos nombres rarísimos que no sabíamos qué es lo que quería decir, pero vos te lo... Y eso, yo me acuerdo que aún en los años que estuve lejos del Señor, nunca me olvidé. Mirá vos, había cosas que yo nunca me las olvidé porque las aprendí de chico. Y nunca me olvidé, una de las cosas que no me había olvidado es de memoria todos los libros de la Biblia. Y eso fue tan útil para mí, ¿no? Fue algo tan importante para saber cómo manejar la Biblia y cómo manejarme dentro de la Biblia. Así que te puede servir para memorizar y para aprenderte todos los libros de la Biblia. Vamos a terminar, ¿qué les parece si terminamos orando, agradeciendo al Señor? Yo sé, estamos recansados, yo más que todos. Yo digo, qué tedioso que debe ser escucharme a mí a esta hora. Digo, debe ser una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que, a pesar de nuestras limitaciones, siempre nos ilumina y nos ayuda a enfocarnos en cosas que son muy trascendentes para nuestra vida. Al principio hablábamos de cuánto valor tienen sus nombres, o los nombres a través de los cuales Él se ha revelado a nosotros para que lo adoremos y lo conozcamos mejor. Y gracias a Dios porque no nos dejó solos, porque nos dejó su palabra. Tenemos al Espíritu Santo, que es el principal intérprete y quien nos enseña a nosotros y nos ilumina para poder comprender la Biblia, nos enseña y aplica la palabra de Dios a nuestra vida. Pero gracias a Dios por su palabra. Qué bueno es tener este GPS que nos ayuda a guiarnos en la vida. Vamos a orar.